Si estás buscando los mejores shaders para Minecraft Bedrock o Minecraft Pocket Edition 1.20 versiones posteriores compatibles con el Render Dragon y con dispositivos gama baja, entonces quédate hasta el final. Muy buenas a todos y sean bienvenidos. Antes de iniciar le envío un saludo muy especial a todas estas personas y a mi amigo Abel, quien me recomendó y compartió varios de los shaders que verán en este top. Si ustedes también quieren ser saludados, dejen un comentario con la palabra shader. Recuerden que pueden dejar su buen like para que YouTube recomiende este video a más personas, así podemos llegar a la meta de 10.000 suscriptores. Y por si no saben cómo instalar shader, les dejaré un tutorial en la descripción, al igual que otro video con más shaders geniales para las versiones 1.20 en adelante. Sin más introducción, comencemos. Top número 5. Sky Graphics. Este increíble paquete de texturas transformará por completo nuestros mundos de Minecraft, dándoles un aspecto más acogedor, llamativo y colorido. Uno de sus principales atractivos es el cielo, que cuenta con 3 modos diferentes para elegir el que más se adapte a nuestros gustos y estilos. Primero está el modo normal, o también llamado luz diurna, que es el que viene por defecto cuando instalamos este sombreador. Cuenta con un cielo azul brillante bastante bonito, no está nada mal, pero el segundo modo, titulado luz de las estrellas, a mi parecer es muchísimo mejor. El cielo se llena de unos colores más intensos y vibrantes, creando así un contraste espectacular con el paisaje. El tercer modo de este sombreador, titulado crepúsculo, se ve realmente genial. Personalmente ha sido mi favorito. Al usarlo podemos apreciar una sutil niebla de color amarillo que cubre todo el ambiente. El cielo se torna muy vibrante y cálido, impregnando todo el entorno con sus colores. Además, en este modo el sol será redondo, a diferencia de los dos modos anteriores donde el sol sigue siendo cuadrado. Para activar cualquiera de estos modos simplemente debemos ir a los ajustes del sombreador. Además, solo podemos usar uno a la vez. Y para disfrutar al máximo de este paquete se recomienda usar el brillo del juego al 100%, al igual que el renderizado de nubes y los gráficos sofisticados. Pasando al apartado de naturaleza, los colores se ven ligeramente más saturados que de costumbre, por lo que ahora nuestras aventuras en Minecraft serán más alegres y coloridas. Sin embargo, este sombreador carece de movimiento en las hojas, el césped y el agua, pero sinceramente está muy bonito. Además, el agua se ve muy cristalina y se torna de un hermoso color azul claro brillante en todos los biomas. De igual manera, la visión bajo el agua se ve muy nítida y agradable. La lluvia también nos permitirá disfrutar de unos paisajes muy animados. El amanecer y atardecer nos brindan una vista muy tranquila, con unos colores suaves y cálidos, aunque claro, esto varía dependiendo del modo que estemos usando, pero todos tienen su encanto y nos permitirán disfrutar de algo muy bonito. La noche por su parte es de las mejores, puesto que el cielo se ilumina con unas hermosas estrellas y toma unas tonalidades muy singulares que contrastan bastante bien con los colores del ambiente, al igual que con la iluminación, que no tiene muchos cambios, pero aún así sigue estando muy bonita. La lava y el fuego cambian un poco, su saturación aumenta y el color que poseen se altera ligeramente. Y por si fuera poco, aún hay más, ya que este shader mejora considerablemente la atmósfera en la dimensión del end, iluminando todo con un color azul brillante lleno de estrellas, que además de verse bastante bonita, será muy útil ya que mejorará nuestra visión en esa dimensión. Ahora sí, continuemos con el top número 4, titulado gráficos estelares. Con este increíble sombreador le podremos dar un toque muy único y diferente a Minecraft. Los cielos se tornan más coloridos, adornados con unas nubes en 3D que nos brindarán un gran cambio. El ambiente en general posee unos colores más claros y vibrantes, con una leve niebla de color azul, que combina perfectamente con el agua que se ve muy cristalina y hermosa, además de que nos permitirá ver claramente. El amanecer y atardecer por su parte nos dan la oportunidad de disfrutar de una buena vista, ya que el sol ahora es redondo. Además, la lluvia se vuelve mucho más animada e interesante. Con este sombreador podremos disfrutar de una bonita y despejada noche, donde las nubes y estrellas resaltarán mucho. A su vez, el cielo se mira más iluminado que de costumbre. La iluminación que nos brinda este sombreador es más intensa y llamativa, creando así un ambiente más atractivo. La lava y el fuego, de igual forma, ahora tienen un brillo y saturación mucho más intensos, haciendo que el Nether se vea increíblemente genial, al igual que la dimensión del end, ya que este shader y el anterior son creados por la misma persona, por lo tanto comparten muchas similitudes. Pero bueno, pasemos al siguiente sombreador. Diría yo que son los mejores de este top. Puesto número 3, Bumbly Graphics. Con este increíble paquete de texturas podremos transformar completamente nuestros mundos cuadrados, dándole un toque más de realismo y ambientación al juego. Personalmente, este ha sido mi sombreador favorito, ya que además de estar bien optimizado nos brindará unas vistas muy espectaculares.
De entrada nos sumergiremos por completo en los vibrantes y coloridos mundos del paisaje, ya que este sombreador hará que todo luzca mucho más saturado. El cielo es completamente hermoso, animado y realista, con unos colores y unas nubes bastante épicas, que combinan perfectamente con el sol redondo y detallado que ahora podremos tener en Minecraft. Las hojas de los árboles han cambiado un poco su textura y ahora se verán mucho más llamativas, al igual que el césped, que se torna más colorido, y con el movimiento de la hierba y las hojas todo el mundo se verá completamente genial, además de claro y alegre. Las gotas de lluvia también tienen unas animaciones bastante interesantes y todo el paisaje se oscurece un poco cuando se presenta este clima. Pero pasemos a los detalles del agua, que ha cambiado para verse más clara, limpia y agradable a la vista, con un sutil movimiento, y por supuesto la visión bajo la misma no está nada mal. Continuando con las puestas y salidas del sol, podremos disfrutar de una maravillosa vista donde los colores contrastan muy bien y al mismo tiempo lograrán que el ambiente del juego sea más acogedor e inmersivo. Por otra parte, la noche nos brindará una vista espectacular, con un cielo muy iluminado, cubierto de estrellas y una hermosa luna que se ve impresionante. Además, la iluminación está bastante buena, ya que los colores saturados que agrega este sombreador harán que las luces resalten un poco más, al igual que la lava, que también se torna mucho más colorida. Sin duda alguna, este es un gran shader y lo mejor es que es compatible con todos los dispositivos. Por supuesto, está bien optimizado y no retrasa el rendimiento del juego en lo absoluto. Antes de pasar al siguiente puesto, si te está gustando este video, te pido que me apoyes con un buen like y un comentario, y te suscribas si es que aún no lo estás, para que este video pueda llegar a más personas. Ahora sí, continuemos con el puesto número 2, llamado Alepac, un shader gama baja bastante genial que transformará por completo nuestros mundos de Minecraft. Lo mejor es que es compatible con todos los dispositivos. Al usar este sombreador notaremos que los colores ahora son mucho más cálidos y vibrantes. La tonalidad azul clara que tiene el cielo lo hacen ver bastante alegre, y ni hablar de los detalles con los que cuentan las nubes, ya que son muy realistas. El sol se mira de igual manera algo realista, detallado y genial con su forma redonda. Todo esto en conjunto nos permite disfrutar de unos cielos hermosos y acogedores. Por otro lado, el entorno se observa muy limpio, con una tonalidad muy intensa. Los colores de los árboles y césped mejoran bastante. Además, si apreciamos a detalle, podremos ver que hay movimiento en la hierba y las hojas. Incluso la textura de las hojas han cambiado notablemente, por lo que ahora el juego en general tomará mucha más vida. El agua pasará a verse con un color azul claro bastante bonito. Asimismo, se vuelve más cristalina, detallada y elegante, combinando perfectamente con ese sutil movimiento. En cuanto a la visión que tenemos bajo la misma, se puede apreciar muy claramente y sin ningún tipo de niebla. El amanecer y atardecer serán todo un deleite para nuestros ojos, con unos colores intensos que se mezclan con el ambiente, creando un contraste muy extraordinario y haciendo que resalte un magnífico sol. Del mismo modo, el clima lluvioso está excelente. Las gotas de lluvia se tornan grisáceas, el entorno se oscurece un poco, brindándonos una sensación muy singular. En las noches podremos maravillarnos con un bonito cielo que tiene un color azul oscuro, una bella luna y luminosas estrellas, acompañadas de algunas nubes que nos brindarán impresionantes vistas y a su vez harán que el cielo sea mucho más realista que de costumbre. La iluminación de las antorchas y las lámparas tendrán algunos cambios sutiles, mientras que la lava, el fuego y los bloques de magma cambiarán por completo, pues los colores se verán más saturados y con un tono más amarillo. Y gracias a esto, en el Nether obtendremos una vista muy genial. La combinación del color rojo y amarillo es simplemente hermosa. Algo importante a destacar de este sombreador es que cuenta con una versión light que está más optimizada, por si acaso tienes un dispositivo patata que no logre correr la versión normal. Para activarla solo debemos ir a los ajustes del shader y presionar este botón. Pero bueno, pasemos al top número 1, llamado HGRD. Gráficos mejorados busca revivir los antiguos shaders que podíamos usar antes. Es un sombreador muy ligero, algo que lo hace perfecto para dispositivos gama baja. Incluso tu PC del gobierno podría correrlo sin ningún tipo de problema. Tan solo comenzando ya notaremos un gran cambio. Este paquete nos permitirá disfrutar de una vista impresionante. Contaremos con un ambiente cubierto por una niebla morada que hace que todo el entorno luzca mucho más misterioso y encantador. El cielo cuenta con un sol y unas nubes bastante realistas, dejando de lado ese aspecto cuadrado y sencillo que suele tener el Minecraft Vanilla. Si nos adentramos en las profundidades del bosque, podremos disfrutar de un espectáculo visual con unos colores más vibrantes, nítidos y llamativos, además de unos hermosos árboles de abedul que nos recuerdan la primavera y que a su vez le brindan una sensación de calidez al juego. Incluso la lluvia se verá genial, con una claridad intensa al igual que el césped y los árboles. En cuanto al agua, notaremos un leve movimiento, además de que ahora se verá mucho más cristalina, hermosa y elegante. Sin embargo, la visión que tenemos bajo la misma no cambia mucho. Pero continuando con el amanecer y atardecer, podremos apreciar algo realmente hermoso, cálido y llamativo. El sol se combina con la niebla morada e ilumina todo el entorno, creando unos contrastes de colores bastante elegantes que se adaptan muy bien al juego. Por si fuera poco todo lo que ya hemos visto, aún hay más.
La noche que añade este shader está increíblemente épica, ya que tendremos una vista muy clara gracias a un cielo cubierto de estrellas que cuenta con una tonalidad morada, brindándonos la sensación de que nos encontramos en un mundo de fantasía. La iluminación tampoco está nada mal y combina perfectamente con el entorno. Además, la lava por su parte toma una coloración más saturada, lo que la hará ver muchísimo mejor. A pesar de que este sombreador carece de movimiento en las hojas y césped, la verdad es que es uno de los mejores que podremos encontrar para el render Dragon. Además, está bien optimizado, así que por eso se ha quedado con el primer puesto de este top. Pero esperen, porque aún tengo una sorpresa para ustedes. Y es que como algo extra les presento este paquete de texturas, que a pesar de que no es un shader, sí que nos ayudará bastante a transformar y darle más vida a los mundos de Minecraft, ya que le brindará un aspecto mucho más saturado a todo el juego en general, desde los bloques de césped, los árboles, el cielo, etcétera, etcétera. Y lo mejor es que incluso podremos combinarlo con algunos de los shaders que les presento en este top. Y por cierto, si quieren ver más shaders geniales, les recomiendo mi video anterior. Recuerden que si este video les gustó, me apoyan muchísimo dejando su buen like y comentario para que YouTube lo recomiende a más personas. Si eres nuevo o nueva en el canal, te invito a que te suscribas, ya que estaré trayendo mucho más contenido relacionado con Minecraft Bedrock. Un saludo muy especial para todos y nos vemos en un próximo video de Minecraft. Adiós.